Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas en el capítulo 16. Segundo de Crónicas 16. Quiero compartir este pasaje que lo voy a comenzar a leer y a comentar según vaya leyéndolo, creo. Gracias, Esmirna. Tuve un momento así senil. Segundo de Crónicas, capítulo 16. Y les voy a decir por qué razón he escogido este capítulo como parte de lo que yo espero que va a ser una serie de meditaciones que van a comenzar hoy, basados en la vida de un rey que para mí significa mucho. Escribí un libro acerca de ese rey, la vida del rey Josafat. Y este rey tiene un significado muy especial porque ejemplifica muchos principios de la vida del espíritu. Y lo voy a usar como punto de partida para otra cosa que va más allá del rey Josafat. Josafat va a ser simplemente una plataforma, un andamio que vamos a usar para discutir algunos principios, que es lo que más me interesa y más me preocupa hacer y lograr en esta serie de sermones. Pero antes de hablar acerca de la vida de Josafat, voy a hacer un preludio y vamos a hablar acerca de la vida de su padre, su papá, el rey Asa, que es interesante. Ejemplifica algunas cosas también que después dicen por ahí que de tal palo, tal astilla, ¿no? Josafat fue un gran hombre de Dios, pero con muchos defectos personales y espirituales, y podemos aprender de él. ¿Cuántos aquí reconocen que usted tiene un defecto en su vida? ¿Ah? Si no lo tiene, ya admitió el primero: orgullo y autoengaño. Es más, dos. Todos tenemos defectos, todos necesitamos la gracia del Señor, no importa cuánto amemos. Josafat amaba entrañablemente al Señor, y un hombre de gran amor por Dios, pero tenía sus errores y sus defectos. Su papá también tenía sus defectos, y sin embargo Dios siempre lo amó, lo perdonó, tuvo misericordia de él, pero esos errores le costaron caro muchas veces. Pero Asa, su padre, también, y le voy a decir después, fíjese, es interesante porque de nuevo estoy usando, esto va a ser una serie basada en la vida de Josafat, que va a ser la base de una serie de meditaciones sobre cómo construir en la vida y cómo llevar a cabo la guerra espiritual en la vida, cómo edificar conforme a los principios del reino de Dios, y cómo usar la metodología del reino para alcanzar cosas que queremos alcanzar. Pero más que eso, les voy a decir después que yo quiero también, a través de esta serie de sermones, que tengamos un diálogo como congregación, ustedes y yo, acerca de quiénes somos nosotros como iglesia y por qué, en particular yo como pastor principal de esta congregación, hago ciertas cosas que hacemos en esta iglesia y por qué procedemos en la manera en que procedemos muchas veces. Porque el Señor me ha llamado a fortalecer los cimientos de nuestra congregación. Durante mi sabático, una de las cosas con las cuales regresé fue con una convicción, un deseo ardiente de fortalecer nuestra iglesia y de fortalecer los fundamentos espirituales sobre los cuales nosotros estamos parados y establecidos. Entonces, una serie de propósitos que quiero cumplir. Y déjeme sin más preludio entrar de lleno en la lectura del texto en el capítulo 16. Recuerde que estamos hablando del padre de Josafat. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Parar allí para que ustedes entiendan. En este momento de la historia, el pueblo de Israel está dividido entre dos partes, son dos naciones prácticamente. Está el reino del norte,
y está el reino del sur. El reino del norte generalmente fue un reino dirigido por reyes no paganos, pero sí malignos, desobedientes, contrarios a la voluntad de Dios, vendidos al pecado. El reino del sur tuvo la bendición de muchas veces ser un poco más obediente al Señor, y tuvo algunos reyes piadosos y buenos y nobles, entre los cuales estuvo Asa, el papá de Josafat, y Josafat, aunque también en otras ocasiones tuvo reyes malos y empedernidos en el pecado. Entonces tenemos estas dos naciones que originalmente fueron una sola, el pueblo de Israel en total, pero se dividieron por su pecado también. Y entonces el reino del norte se llamó Israel, retuvo el nombre de Israel, y el reino del sur, ¿cómo se llamaba? Judá. ¿Okay? Entonces el rey del norte se lanza contra el rey del sur. Dice que fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Este hombre coge una pequeña ciudad, la fortalece, la convierte en un punto de apoyo para rodear al pueblo de Judá y simplemente matarlo por hambre y por simplemente rodearlo, no dejar que nada entre ni salga como hacían los reyes antiguos. Y dice aquí entonces que entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Primer gran error que comete este hombre. Cogió los utensilios, cogió los candelabros, las vasijas, las lámparas hechas de metales y de piedras preciosas, y cogió todas las cosas preciosas que estaban dentro del templo de Dios, usadas para la adoración. Las cogió y también cogió tesoro de su propio tesoro de la casa real, lo unió y entonces llevó ese dinero. Dice, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. ¿Qué hace Asa? Coge estas cosas sagradas, estos tesoros sagrados, y va a donde este otro rey, que es un rey pagano, es un rey sirio, Ben-Hadad, y le dice, mira, yo te voy a dar todo este tesoro si tú tan solo atacas al rey del norte que nos está rodeando, asediando, y lo obligas a que se vaya. Y yo te voy a pagar como rescate este dinero. El problema es que él está haciendo una alianza con un rey pagano que no obedece ni cree en el Dios de Israel, ni sirve al Dios de Israel. Es un pueblo pagano. Y este hombre de Dios no debía estar en ningún tipo de tratos con este otro hombre eminentemente pecaminoso. Pero él acude a recursos humanos, como hacen todos los gobernantes. No le importa que está violando un principio espiritual. Él lo que quiere es sacarse a este otro de encima. Y usando el realismo que usan los gobiernos, decide apelar a un principio puramente de practicalidad, pragmático, y sacrifica los utensilios sagrados, consagrados a la adoración al Señor, y se los da a este hombre para salir del paso. ¿Qué nos enseña esto? Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida con quién hacemos alianza, cómo salimos de los aprietos, cómo resolvemos las situaciones, cómo construimos en nuestra vida, cómo llegamos a soluciones, con qué metodologías operamos. Porque si no lo estamos haciendo en una manera que honra el nombre del Señor, podemos estar sembrando tragedia para el futuro. Y esto es una de las cosas bien importantes que uno aprende de este rey, como veremos también en la vida de Josafat. Las iglesias, en este caso nuestra iglesia, tiene que proceder conforme a principios eminentemente espirituales para poder tener el éxito, la continuidad, la influencia que Dios quiere que tengamos. Muchas iglesias en nuestro tiempo están usando
de metodologías y tácticas y procedimientos que en la superficie parecen ser religiosos y espirituales, pero en su esencia no lo son. Y estamos más bien usando estratagemas y instrumentos de hombre y de cultura, pero no instrumentos auténticamente, es la palabra, espirituales. Aún las iglesias pueden caer en la trampa de simplemente funcionar como si fueran un gobierno como cualquier otro, como si fueran una institución como cualquier otra, usando principios del mundo secular, con un nombre por encima espiritual, pero eso es todo. Entonces este hombre de Dios se ve asediado por este ejército enemigo, saca estos utensilios. Primer error, usar cosas que son consagradas al Espíritu, que no tiene autoridad para hacerlo. Segundo error, ponerse a hacer una alianza con este rey pagano. Y yo diría el tercer error que vamos a ver más adelante es, en vez de confiar en Dios, primero confía en el hombre. La primera solución a la cual él apela es una solución humana. Ni siquiera le pregunta al Señor, ni siquiera va al Padre y dice, Padre, estoy en premura, necesito tu ayuda. No, él resuelve y él ve la manera de hacerlo y sale del paso de esa manera. Y entonces le dice al rey, versículo 3, haya alianza entre tú y yo. He aquí, más adelante dice, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Ve, él hace un trato. Este rey pagano tenía trato con el otro rey del norte. Dice, mira, deshaz tu alianza y entonces vente de nuestro lado. Yo te voy a pagar este soborno, este tributo, para que hagas eso. Y entonces el versículo 4 dice, y consintió Ben-Hadad. Claro que sí, le está ofreciendo un gran tesoro financiero. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Ahora se tornó en contra del que era antes su amigo. Como pasa entre las naciones, no hay alianza, no hay lealtad, no hay principios, ¿no? Las naciones se gobiernan según principios puramente prácticos, eso es todo. Y envió los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel y conquistaron Gihón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Atacó al otro rey. Oyendo esto, Baasa, el rey contrario al rey Asa, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Abandona esta ciudad fortificada que él está usando para punto de ataque contra el rey Asa. La abandonó, cesó de edificar y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En otras palabras, derribaron los muros, cogieron todos los materiales que estaba usando este rey enemigo y los usaron para edificar otras ciudades. Es decir, hubo una ganancia limitada y probablemente muy temporera. Bueno, Asa se queda de lo más tranquilo, está contento, se resolvió la crisis, se fue el enemigo, ya pueden salir y entrar, tienen acceso a, me imagino, sus cultivos y todo lo demás. Él está feliz porque se cree que se salió con la suya. Pero sabe que nosotros hacemos cosas a veces en lo secreto, pero Dios ve en lo secreto. Del ojo de Dios no nos podemos escapar, hermanos. Hay dos seres que siempre están mirando y viendo. El diablo, y voy a hacer una pausa porque ni me gusta usar los dos nombres juntos, y Dios. Siempre Dios porque ve en lo absoluto, y el diablo porque tiene sus espías y sus demonios que siempre están espiando a todos los seres humanos. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, aunque no nos vean, somos vistos. Y por eso es que tenemos que caminar en una forma adecuada delante del Señor. Yo les digo que es algo que pesa sobre nuestra vida, pero más claro que nunca estamos en que eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Entonces dice que en aquel tiempo vino el vidente. ¿Qué quiere decir un vidente? Una persona que ve.
una persona que ve en el ámbito del espíritu, un profeta, lo llamaban videntes. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Viene el dictamen del Señor. Tú te has apoyado en un hombre pagano que no cree en el Dios de Israel, en vez de apoyarte en el Señor, Jehová, tu Dios. Y por eso has perdido una gran oportunidad, le dice el vidente. Lo que le está diciendo es, si tú hubieras dependido del poder de Dios, Dios te hubiera bendecido y hubieras destruido a ese enemigo acérrimo de Israel, porque Siria siempre fue un enemigo totalmente jurado a destruir a Israel. Y el vidente le dice, si tú te hubieras apoyado, Dios te hubiera bendecido y hubieras destruido esa persecución que tú tienes, ese aguijón que está en la vida de Israel. Pero ahora, claro, Baasa lo único que hizo fue dejar de construir la ciudad. Su ejército estaba ileso, completo. Él no perdió gente. Él simplemente se retiró para pelear otro día. Y muchas veces lo que pasa es así, hermanos, en nuestra vida. Cuando nosotros empleamos metodologías que no son divinamente determinadas, puede que obtengamos una ganancia parcial, limitada, pero muchas veces nos hemos perdido la oportunidad de ganarnos el premio mayor. Por eso es que tenemos que asegurarnos en nuestra vida de ser pulcros y diligentes en asegurarnos siempre de que estamos construyendo, que estamos procediendo en nuestra vida, en las cosas que hacemos, en la manera en que Dios determina, conforme a la metodología del reino de Dios. Las iglesias tienen que hacer eso. Hoy en día, como digo, hay muchas iglesias en esta cultura moderna que están siempre buscando la manera de agradar a la gente allá afuera para que entren a la iglesia y compren el producto del evangelio. Entonces muchas iglesias quitan el nombre de cristiano, por ejemplo. Quitan la cruz del frente porque es ofensivo a la gente. Dejan de predicar ciertos temas porque eso suena exclusivo y enajenante y ofensivo, y porque entonces ofende a la gente y no vienen. Y entonces lo que pasa es que el evangelio se reduce al común denominador más bajo, de manera que no haya nada, ningún filo que pueda escandalizar a nadie. ¿Y qué pasa? Que con esa incapacidad de ofender también viene la neutralización del poder de Dios. Viene la ineficiencia, viene la muerte espiritual, viene el diluirse del evangelio. Y las iglesias no entienden que lo que están haciendo es estableciendo un pacto con el enemigo, sutil pero muy real. Y lo mismo pasa cuando hay corrupción en la vida. Por ejemplo, hablando acerca de la corrupción en nuestros países, tanta gente le vende su alma al diablo, ganando dinero ilegítimamente. Y hay muchos cristianos, se los digo, muchos cristianos en nuestros países y aún en esta nación, en otras maneras, que caen en esa misma trampa. Hay cristianos en las iglesias ahora mismo en países de Latinoamérica que van y diezman. Es más, hay narcotraficantes que diezman ahora mismo. El doctor Manuel Sierra, a quien encontramos en Honduras, conoce muy bien la realidad de su país y la realidad evangélica. Y él me dice que hay narcotraficantes en las iglesias
que son los mayores diezmadores, y hay pastores que saben quiénes son y aún así están haciendo pactos muy sutiles para obtener dinero y haciendo pactos con políticos de igual manera también apoyándolos para ellos recibir dinero. Y hay gente que maldice su linaje y siembra semillas de destrucción para sus descendientes, obteniendo dinero del pobre y del miserable, y ganan una ganancia temporera, porque tienen sus mansiones, tienen sus carros, sus viajes al exterior, sus esposas regresan con valijas llenas de nuevos vestidos y todo eso, pero todo eso es maldición que está corrompiendo su linaje y entrando la sangre de un pueblo en sus casas, que tarde o temprano tendrán que pagar. No, asegurémonos de que a nuestra casa no entre ningún anatema, porque cuando dejamos que entren esas cosas en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestra familia, estamos dándole lugar al diablo. Estamos dándole derecho judicial a Satanás para entrar y hacer estragos. Y eso fue lo que Asa hizo. Obtuvo una ganancia temporera, pero perdió una gran oportunidad. Muchas veces, mis hermanos, las bendiciones de Dios para nuestra vida se van a tomar mucho más tiempo de lo que nosotros desearíamos. Porque Dios siembra de maneras muy diferentes a nosotros. Y si nosotros nos apresuramos demasiado porque nos ponemos impacientes y buscamos una salida que no sea la salida de Dios, nos va a pasar lo mismo, vamos a perder la bendición. Y nosotros tenemos que asegurarnos siempre en nuestra vida que procedamos, hermanos, con esa integridad. Eso tiene que ser una pelea, y yo les digo, es difícil, pero tenemos que forcejear en todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo para proceder conforme a principios del reino de Dios. Porque si uno quiere grandes ganancias, tiene que pagar un precio grande y a veces tiene que esperar mucho tiempo. Hay mucha tela que cortar allí. Pero este vidente se acerca a Asa y le dice: tú has perdido una gran oportunidad. Y le recuerda a Asa otro evento en su vida que usted puede leer en el capítulo 14, no ahora, pero léalo después en su casa. Cuando Asa confrontó una situación muy similar con un ejército mucho más poderoso que este ejército de Baasa. Y esa vez él tuvo la lucidez de apelar a Dios y de depender de Dios, y Dios le dio una victoria rotunda contra ese otro enemigo. Pero a él se le olvidó esta gran lección y ahora cede a lo práctico, supuestamente. Y el Señor se lo recuerda, le dice, versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque no se trataba de la fuerza física que él tuviera. Se trataba de movilizar el poder de Dios a su favor, usando estrategias espirituales y metodología espiritual. Y cuando él tuvo el valor de hacerlo, Dios lo bendijo. Pero usted sabe lo que pasa, hermano, muchas veces, se los digo por experiencia propia, es que vivir en la voluntad de Dios es a veces desgastador. Y usted puede vivir años haciendo la voluntad de Dios y un día uno se cansa. Y físicamente es pesado, es difícil. Y viene la tentación a ceder y a buscar un descansito. Y yo creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para cada día levantarnos y pedirle una nueva porción de gracia al Señor para vivir como Él quiere que vivamos ese día. Y mañana tenemos que volver y pedirle otra porción del Espíritu del Señor. Nunca bajar la guardia.
porque es agotador vivir conforme a la voluntad del Señor. Les digo, la gente, por ejemplo, que ha peleado con adicciones a drogas y adicciones mentales y otras cosas, uno puede pasar años muchas veces, y gracias a Dios, no estoy diciendo que yo haya en otras áreas probablemente, pero estoy diciendo en general, ¿no? Uno ve, las personas y aquí hay algunos que saben lo que me refiero, uno puede estar años viviendo limpio, por ejemplo, del alcohol, de la droga o de otras ataduras mentales, y puede estar limpio por mucho tiempo, y esa lucidez, esa resistencia. Llega un momento en que el sistema neurológico de uno se cansa. ¿Y qué pasa? La tentación a ceder. Y muchas veces es el momento en que el diablo nos mete una zancadilla y viene la destrucción a nuestra vida. Asa como que se cansó de usar la metodología del reino. Y llega un momento, y por eso tenemos que pedir, Señor, ayúdanos a mantener esa consistencia. Asa se cansó, y cuando viene este otro momento de presión, ya él había luchado muchas batallas y había dado la talla, siempre había hecho la voluntad del Señor, hizo cosas bien grandes, no era un hombre malo, pero llegó ese momento en que bajó la guardia y se dio a una metodología que no era divinamente aprobada y se apoyó en lo humano. Y este versículo, el versículo 9, este versículo es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Y yo le sugiero que usted se lo memorice y lo escriba y se lo aprenda muy bien, porque es uno de los versículos más famosos de toda la Escritura. Y ese es el contexto de este versículo. El vidente le dice a Asa, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El original sugiere recorren toda la tierra. Es como que la visión de Dios está corriendo la tierra buscando un tipo de persona. Recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Es como que Dios es un reclutador de talento. Dios tiene un gran deseo de bendecir a los seres humanos. La intención de Dios es una intención benévola, paternal. Y Dios está loco buscando, por así decirlo, gente a la cual bendecir y a favor de la cual mostrarse fiel, poderoso, protector, proveedor. Y dice que Él lo que está buscando es hombres y mujeres que tengan un corazón perfecto para con Él. La palabra perfecta no quiere decir en el original necesariamente, por ejemplo, perfecto con el sentido de que no hay nada de error. Nadie es perfecto. Nadie ama a Dios perfectamente. Ese es el norte, la meta. Lo que quiere decir es más bien un corazón decidido, un corazón concentrado, un corazón enfocado, un corazón de gran integridad, un corazón desesperadamente comprometido con Dios. Cuando Dios ve un hombre, una mujer, un joven, un niño, un adolescente, un anciano que quiere agradarlo y que su corazón está desesperadamente comprometido con Él, hermanos, Dios no encuentra límites para bendecirlo. El rey David era un hombre tremendamente imperfecto. Cometió muchos errores en su vida, pero tenía un corazón, dice, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque amaba a Dios entrañablemente. Amaba a Dios y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Él. Daniel era un hombre cuyo corazón era perfecto para con Dios. Y cuando era un jovencito, en medio de Babilonia, cuando le pidieron que comprometiera su fe comiendo de una comida dedicada a los ídolos, él dijo, no lo puedo hacer. Si eso quiere decir que mi carrera se va a pique, porque él había sido escogido como uno de un grupo de jóvenes, ustedes saben la historia, Meche habló acerca de eso hace unas semanas atrás. Él era parte de una élite juvenil, intelectual, destinada a grandes posiciones en el gobierno babilonio, y de su actitud dependía su futuro. Pero él dijo, no,
yo no voy a comprometer mi vida de esa manera. Piensen lo que piensen. Ustedes saben la historia. Cuando llegó el tiempo también de adorar la imagen que Nabucodonosor había construido para sí, él dijo, mira, córteme la cabeza, métame en el horno, tírenme a los leones, yo voy a servir al Señor. Ese tipo de persona Dios lo honra y lo bendice. ¿Cómo está nuestro corazón? El mundo está lleno de cristianos tibios. El mundo está lleno de cristianos de domingo. El mundo está lleno de gente que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El mundo está lleno de gente que está perpetuamente viendo a ver si pegan. Vienen, se van, cambian, hacen esto, hacen lo otro. Están allí como un avión que nunca aterriza y siempre está dando vueltas alrededor del aeropuerto. Y Dios está buscando gente radicalmente comprometida con su reino, para bendecirlos, para respaldarlos, para sacarlos adelante. Y por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? Porque yo sé que si mi corazón es agradable al Señor, Dios me va a bendecir, me va a defender, me va a prosperar, va a avanzar mis intereses, va a defender lo mío radicalmente. Y lo que este vidente le dice a Asa, tu corazón está dividido. Y locamente has procedido, has perdido una gran oportunidad. Dios está siempre buscando para reclutar gente comprometida con Él, iglesias comprometidas con Él. Y una de las cosas que yo le digo, hermanos, es eso, acerca de que después de este tiempo de retiro espiritual, yo he regresado con el gran deseo de consagración de nuestra iglesia y de mi vida personal también. Y no le digo esto para que me admiren ni nada, sino lo digo para que tengan misericordia de mí y oren por mí, más bien. Y que oren por nuestra iglesia también. Porque yo siento que Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que apretar las tuercas como iglesia. No porque necesariamente haya algo malo, sino porque podemos ser mejores. Y porque yo creo que este es un tiempo de fortalecimiento de los cimientos de todos nosotros. Y lo que yo deseo a través de estos sermones es precisamente ayudarnos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros como congregación, para que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere. La Biblia, cuando el pueblo de Israel está presto para entrar a la tierra prometida, el Señor le dice, santificaos, porque mañana haré entre vosotros maravillas. Y yo les he dicho que yo he teorizado y he conjeturado, he hecho conjeturas, de que la razón por la cual en todos estos años yo nunca me percaté de que no me había bautizado es porque este era el tiempo para mí, para yo bautizarme. Un tiempo de mayor consagración y de mayor entrega. Dios me ayude a mantener ese propósito. Y que este era el tiempo de apretar mis propias tuercas y de entrar, porque Dios ha puesto ese apetito en mí, de una entrega total y morir lo que me queda. El gallo se mareó hace 30 y pico de años cuando yo consagré mi vida al Señor, pero quedaba todavía un poco de la antigua energía dentro de mí, digo francamente. Y he tenido que venir delante de Dios y hacer un pacto. Yo le pido al Señor que esto sea hasta el día en que me muera, de una consagración mayor de mi vida a los propósitos del Señor. Y yo creo que Dios dejó ese último momento, me cegó al hecho de que yo no me había bautizado, porque este es el momento en que yo tenía que morir, que es lo que es el bautismo, completamente. Dios me ayude a cumplir con eso hasta el día de mi muerte. Y nuestra iglesia también está siendo llamada a lo mismo, a fortalecerse como congregación, como ejército de Dios, para que Dios pueda usarnos como Él quiere. Que nuestro corazón esté resuelto y claro, que no haya mezcla entre nosotros, hermanos. Nuestra iglesia es una iglesia muy diversa. Nuestra iglesia tiene gente de todo tipo de convicciones políticas y hasta cierto punto hay variantes espirituales. Tenemos gente altamente educada que lee todo tipo de periódicos,
que está muy a tono con lo que está pasando en las corrientes culturales y políticas del mundo. Tenemos gente radicales, rajatabla, que están del otro lado. Y tenemos gente que está en el medio y que ven una cosa y ven la otra. Es una iglesia bien compleja. Y tenemos gente que viene también de la calle, y estoy hablando de los dos servicios, el ministerio en inglés también, que tiene todavía un cierto grado de diversidad y de peligro también. Vienen a la iglesia buscando el calor que hay solamente en una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué pasa? Que vienen buscando el calor, pero vienen contaminados con el espíritu del mundo. Y entonces sutilmente forcejean porque en su torpeza espiritual no disciernen que precisamente lo que los ha atraído es el calor que tiene un precio. Para que haya ese calor del espíritu hay que pagar un precio. Ellos quieren el calor, pero no quieren pagar el precio. Entonces se ejerce una presión sobre el pastor, sobre los sistemas de la iglesia, para que la iglesia vaya poco a poco soltando, bajando la guardia, aflojando un poquito. Y también hay gente muy sana y muy amante del Señor, pero están equivocados y necesitan una guianza fuerte y clara, pastoral, que los mantenga orientados en lo correcto. Mis hermanos están haciendo lo que le pedimos, pero no se entusiasmen demasiado, porque yo todavía tengo unos 10, 12 minutos más que terminar. ¿Está bien con ustedes? Pero yo les pedí que lo hicieran para que me recordaran. Hermanos, si usted dejó la habichuela prendida pensando que iba a llegar, pídale al Señor que no lleguen los bomberos a la casa o que lleguen. Para hacer el trabajo de Dios hay que pagar un precio. Me dan un poquito más de tiempo, esto es bien importante. Estamos hablando de la familia del Señor aquí. Así yo me siento libre para descargar el consejo de Dios. Estas son cosas tan importantes y estamos viviendo en tiempos tan importantes de la vida de esta congregación. Entonces, una iglesia tan diversa como la nuestra, muy fácilmente, con tantos diversos intereses, puede sutilmente ir perdiendo el derrotero. Y muchas veces nosotros los pastores, una persona como yo, que soy muy consciente de la sensibilidad de la gente, yo amo a mi pueblo, no me gusta ofender gratuitamente. Y muchas veces cuando yo siento que Dios me está diciendo, haz algo, les confieso, termino haciéndolo, pero muchas veces con desagrado dentro de mí, porque no me gusta ofender innecesariamente. Y entonces tengo que batallar y pelear muchas veces con ese deseo pastoral de amar y de no provocar tensión o controversia, pero por otra parte mi deseo de agradar al Señor y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y sabe que cuando uno sigue la forma en que la palabra de Dios conjuga la realidad, no se preocupe si no entiende lo que estoy diciendo. La palabra de Dios tiene una forma de discernir y de procesar la realidad física, humana, circunstancial. Y cuando esa forma del reino conjugar la realidad se está manifestando en un ambiente, va a ofender a mucha gente. Va a ofender aún a la gente sincera que es parte del pueblo de Dios. Porque vivimos en un mundo lleno de simpleza, donde la gente muchas veces juzga bien intencionadamente, pero errado. Es decir, que aún muchos que aman al Señor desesperadamente están usando también erróneamente la palabra de Dios. Y otros que tienen una levadura del saducea intelectual también. Y cuando uno cree, cuando un pastor ha escuchado de Dios, muchas veces para poder descargar la palabra y la voluntad de Dios, va a tener que ofender a muchos sectores de esa congregación. Pero si ustedes creen que tienen un pastor que oye la voz de Dios y que discierne, entonces yo les aconsejo que se sujeten y se sometan a esa palabra, aunque no estén de acuerdo. Y yo digo esto porque quiero sentirme libre para descargar la forma en que Dios ve las cosas. Y por eso es que yo en estas próximas semanas
probablemente ustedes me van a escuchar hablar de cosas que son muy controversiales. Yo quiero hablar acerca de inmigración. Y yo sé que ya ustedes entienden por qué. Porque aquí tenemos gente que son pro inmigración, contra Trump, pro Trump. Aquí hay todas las variantes con respecto al tema de la inmigración. Y yo quiero hablar con ustedes acerca de cómo es que Dios ve estos procesos. Quiero hablar acerca de reconciliación racial y reconciliación de clases. Y aquí tenemos gente altamente educada y muy bien económicamente. Tenemos otra gente humilde que no tiene tantos recursos. Ven, hay sensibilidades diferentes. Quiero hablar acerca de sexualidad humana y todo lo que tiene que ver con género humano, homosexualidad, todas estas cosas, género en general. Y cómo la palabra del Señor conjuga estas realidades y cómo es que una iglesia debe posicionarse con respecto a esas cosas. Pero déjeme decirle que usted quizás cree que sabe lo que yo estoy diciendo, pero no necesariamente, porque quizás usted sea la primera persona ofendida. No porque yo me vaya a ir de un lado no bíblico, pero porque yo creo que el Espíritu de Jesús muchas veces asume una posición que no está totalmente como cada uno quiere que sea. Y el Espíritu del Señor muchas veces nos confronta en cierta manera. Pero déjeme terminar un poquito más con Asa y entonces le voy a decir, lo voy a traer allá a aterrizar. Asa, en vez de escuchar la palabra de Dios de parte de este hombre, en vez de humillarse, ¿sabe lo que hace? Se aira contra él y lo mete a la cárcel. Dice que entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se endureció su corazón. No solamente oprimió al profeta que estaba simplemente descargando la palabra de Dios sobre su vida, sino que también, ¿qué pasa? Cuando tú resistes la palabra del Señor, no te ajustas a ella, cuando viene de Dios, tu corazón se endurece y entonces el diablo tiene más poder sobre tu vida y entonces tu pecado se hace mayor y mayor. Asa se enfurece y termina oprimiendo al pueblo. Y esa es la última nota de su reinado. Qué terrible que este hombre, que vivió una vida bastante aprobable delante de Dios, lo último que se recuerda de él es que resiste la palabra del Señor y oprime a su pueblo. Porque ya después ha ido que se hable simplemente de su muerte. Y eso me recordó de la importancia, hermanos, de asegurarnos que nosotros terminemos nuestra carrera bien en la vida, que lleguemos a la meta. Y de nuevo que cada día de nuestra vida nosotros pidamos, Señor, ayúdame a terminar mi vida de una manera honrosa delante de ti y de mis hermanos. Que después de haber batallado tanto, hermanos, después de haber padecido tanto por agradar al Señor, que la última nota de nuestra vida, nuestro ministerio, no sea deshonrosa. Dios tenga misericordia de nosotros. Y yo le pido a cada uno de ustedes y a mí mismo que nos ayude a ser fieles hasta el fin, ser fieles hasta la muerte. Levantarnos cada día diciendo, Señor, hoy ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y hoy ser agradable delante de tus ojos. Y a no resistir la verdad. Hermano, hermana, cásate con la verdad, haz pacto con la verdad, no importa de dónde venga. Si la palabra te corta por el medio, baja la cabeza y déjala que te cierre por la mitad. Y no la resistas. Bendice la palabra que viene de parte de Dios, aunque venga de un burro, no importa. Pero bendice la palabra de Dios. Nosotros debemos como iglesia ser una iglesia abierta a la verdad. Y eso es lo que yo quiero en estos próximos domingos, que el Señor nos dé sabiduría y oren para que el Señor permita que yo pueda hablar con una mezcla de verdad y claridad y de mansedumbre y humildad también, para que nosotros podamos hacer las cosas en una manera que sea la manera correcta.
termino con esta ilustración del domingo pasado para que ustedes entiendan qué es lo que yo estoy tratando de cumplir. El domingo pasado vino una señora que ustedes recuerdan. Ella es judía, no es cristiana, es judía ortodoxa, pero trabaja con congregaciones cristianas en todas partes del mundo. Estas congregaciones cristianas ayudan a judíos que se encuentran en lugares fronterizos de Israel, que están tratando de establecer una presencia judaica en áreas que los palestinos, que odian a Israel y que quieren su destrucción, no reconocen ni siquiera la existencia de Israel y desean destruir esa nación y provocan a Israel en maneras que ninguna nación se dejaría provocar. Si esta nación, Estados Unidos, fuera provocada a la mitad de lo que esos palestinos provocan a Israel, yo les aseguro que hubiera habido ya un genocidio de parte de Estados Unidos. Sin embargo, los israelíes se echan para atrás todo lo posible por no matar gente inocente, aunque muchas veces los palestinos les ponen niños y mujeres en el mismo frente para que los maten, para entonces acusar a Israel. Cínicamente lo hacen. Israel no lo hace por dos razones, porque yo creo que tienen buenos principios en ese sentido de justicia, pero segundo, porque también le temen a la opinión internacional. Y los palestinos muy sabiamente saben que si provocan a Israel a atacar en ciertas maneras y muere una persona inocente o algo así, eso hace primera plana y aíslan más a Israel. Y tienen una estrategia muy cínica. Pero esta gente, estos judíos, se mudan a lugares que son territorio judío para constituir una presencia allí, para que se sepa que no, nosotros tenemos derecho, esta es nuestra tierra también, y nosotros estamos aquí con derecho, esta es tierra judía, israelí. Y yo sé que, por ejemplo, en un caso así, yo conozco mi pueblo, sobre todo en el ministerio en inglés hay, como digo, un poco más de diversidad aquí, pero también aquí hay elementos, no se crea. Que primeramente, por ejemplo, yo escuché de una persona a las 9 que se levantó y se fue del servicio. No me dijeron quién era y nada. ¿Sabe por qué? Porque yo puse una persona que no era cristiana a hablar desde arriba. Entonces, fíjese, esa persona lo hace ofendida por una razón que parecería muy buena. Es una persona que cree en santidad, me imagino, y cree que el púlpito debe ser reservado solamente para cristianos. Y por eso se ofende porque haya una persona no cristiana. Pero esa mujer que habló, primeramente, y no estoy diciendo esto defensiva, es que quiero que me acompañen en este viaje y que aprendan a razonar como razona la palabra del Señor y que aprendan a cómo es que su pastor razona cuando hace ciertas decisiones. Porque ustedes me han visto en muchas situaciones hacer cosas que a ustedes les molesta muchas veces. Y yo sé que eso viene con el territorio. Entonces, hay personas que son tan piadosos y tan justos que cuando se hace cualquier cosa que se sale de lo ortodoxo y lo normal, se ofenden y son escandalizados. Pero yo digo, primeramente, esa mujer, yo conozco su trasfondo y sé que no iba a hablar nada que contradijera la palabra del Señor. Segundo, iba a hablar desde la palabra de Dios. Saben que cuando ella estaba aquí arriba, ella estaba leyendo en el hebreo original la Biblia. Yo traté de ver lo que estaba leyendo y no pude porque era todo hebreo, garabato. Así que ella estaba usando una Biblia más ortodoxa que la mía, inclusive. Yo no creo que dijera nada absolutamente que se desviara de la palabra del Señor. Y muchas veces ustedes me van a ver y van a ver esta iglesia hacer cosas que parecen un poquito fuera de lo común. Va a venir un político aquí que no es como uno muchas veces cree que debe pensar. Aquí viene a veces gente muy liberal y habla para saludar a la iglesia, están haciendo una campaña. Hermanos, no se crean que yo estoy inocente allí sentado. Yo sé bien lo complicado que es eso. Pero yo me siento protegido por el Señor cuando hago eso y sé que Dios entiende estas cosas y que la complejidad de la iglesia de Jesucristo. Esa gente viene y Dios muchas veces los impacta a ellos mucho más que a nosotros. Entonces,
Eso es importante. Segundo, puede que hubiera otros que creen, que dicen, bueno, los palestinos son unas víctimas, Israel los abusa, Israel está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y yo entiendo eso, entiendo ese razonamiento también. Y les digo lo siguiente, como se lo dije el domingo pasado, yo pongo eso, como otra persona me dijo, de nuevo, no es que haya una epidemia de oposición, simplemente que yo converso y pregunto, porque yo conozco a mi gente. Otros que piensan que quizás eso no se debe discutir en una asamblea mayor como esta y que eso se debe reservar quizás para un momento especializado, un grupito, un diálogo, una cosa así, un servicio más pequeño. Yo creo que la posición de una iglesia con respecto a Israel es central. Esto no es simplemente una cuestioncita por allí aleatoria. Eso va al corazón. Conforme a una iglesia se posicione sobre Israel, eso indica algo de su salud espiritual y su entendimiento de la palabra de Dios, de la palabra profética, del fluir de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios los ama, a pesar de que son traviesos, a pesar de que son duros de corazón, a pesar de que Dios los ha tenido que castigar toda su historia por su rebeldía. No son perfectos, pero por alguna razón que solamente Dios puede entender, Dios los ama y está comprometido con ellos. Y ha dicho que los que bendigan a Israel serán bendecidos. Y que los que oren por Israel y por su paz serán bendecidos. Y que la palabra del Señor dice claramente que Dios le delegó un pedazo del mundo, una tierra no tan grande como muchos piensan, a su nación y lo hizo irrevocablemente y eternamente. Y aunque han pasado siglos y siglos, Israel fue desterrado por las injusticias de las naciones, pero Dios dijo, van a regresar y van a poseer la tierra y van a ser prosperados. Y nosotros tenemos que cooperar con eso. Es decir que nosotros no nos afiliamos con el mundo. Muchos cristianos se han dejado penetrar por un espíritu sutilmente mundano. Y leen donde no tienen que leer. Yo les he dicho antes la importancia. Lea de fuentes que fortalezcan su espiritualidad. Lean donde impera la visión de mundo cristiana. Si usted solamente come la visión secular, usted se va a secularizar, quiera o no. Escúcheme bien. Ahora, yo leo de todo. Yo se lo he dicho antes. Yo leo mayormente en el mundo secular porque siento que mi posición y lo que Dios me ha dicho a mí requiere que yo mantenga mi conocimiento de qué está pensando el mundo secular y la cultura humana para poder hablar con autoridad. Pero yo sé que eso es una agua muy peligrosa y tengo mis antídotos. Los he adquirido a través de décadas viviendo en el mundo secular y estudiando en el mundo secular. Y creo que puedo consumir esa agua porque Dios me ha dado los anticuerpos para hacerlo. Pero muchos de nosotros leemos solamente esa visión, las noticias y las interpretaciones de los políticos y los periodistas y la gente. Y no se extrañe que el virus del mundo se ha metido sutilmente en nuestra sensibilidad. Consuma la palabra de Dios, consuma buenas fuentes. Y digo que también hay muchas fuentes de derecha y conservadoras que yo ni las leo porque es mal periodismo. No solamente son malos periodistas, intelectualmente no tienen nada que darme. Pero hay fuentes buenas y lea esas cosas. Y Dios quiere que nosotros podamos entonces como pueblo de Dios en estos tiempos navegar conforme a la palabra del Señor. El hombre, la mujer que navega el mundo conforme a la palabra de Dios va a estar en enemistad con la mayoría de la gente del mundo y aún de la iglesia muchas veces. Va a ser una presencia incómoda porque hoy en día hay muy poca verdad en el mundo. Todos nos hemos polarizado, hemos adoptado una cosa o la otra y no hay suficiente discernimiento de Dios. Y cuando se escucha el discernimiento de Dios, es como que es una voz foránea. No sabemos qué hacer con ella. Pidámosle al Señor que reine la sabiduría de Dios en medio de su pueblo. Y que Dios levante voces que puedan hablar de los asuntos del mundo con la sutileza, la exactitud, la precisión, la claridad, el balance, la complejidad que amerita en este tiempo de la historia.
Y eso es lo que pedimos al Señor. Y yo les suplico que cuando ustedes me escuchen hablar de otras cosas, simplemente pregúntese, ¿es la palabra de Dios o no? No deje que esa comezón de orgullo entre usted, de obstinación, suba de una vez y usted neutralice lo que está escuchando. Pregúntese si hace sentido a su espíritu lo que usted está escuchando. Y si lo hace, tire a bordo cualquier otra cosa que esté en usted que no sea la de Dios. No sea como Asa, no se endurezca su corazón. Reciba y Dios entonces lo va a bendecir. Así que quería explicar eso, porque de nuevo vamos a ver muchas cosas así de este tipo en las próximas semanas. Y recuerde que todo eso es porque queremos fortalecer los cimientos. Congregación León de Judá tiene que fortalecerse, tiene que redoblar sus propósitos. Y de nuevo, yo no estoy pidiendo un pentecostalismo barato por ahí, porque eso también lo repudio en el nombre del Señor. Estoy pidiendo una espiritualidad sana, bíblica. Eso es diferente. Ni me voy de un lado ni me voy del otro. Es la palabra de Dios, el Espíritu de Jesucristo, lo que estoy hablando. Es una complejidad como conviene a la mente de Dios, que no sea marida ni con una cosa ni con la otra. El Señor es vertical. Y eso es lo que le pedimos: Señor, ayúdanos a ser y a hablar como tú y a pensar como tú, para que podamos entonces ser efectivos como tú en el reino. Son tiempos peligrosos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a caminar como conviene en esos tiempos. Invoque la bendición de Dios sobre esta palabra ahí en usted ahora mismo. Cierre sus ojos si usted quiere un instante. Y pidámosle al Señor que no deje caer este espíritu y esta palabra. A mí me convence de pecado. Y el temor de Dios cae sobre mi persona cuando hablo de esta manera. Porque sé lo terrible que es, lo peligroso que es. Pero también sé lo necesario que es. El mundo necesita radicalmente en este tiempo gente vertical, gente que conozca lo que Dios quiere de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu gracia sobre esta reunión y pedimos, Señor, que nos ayudes a manejar tu palabra como conviene. No le voy a pedir ni siquiera que levante la mano, pero si usted ha escuchado esta palabra en esta tarde y en su corazón ahora mismo usted quiere dar un paso de fe, invitar a Cristo a entrar en su vida y usted quiere hacer un pacto con Dios, vamos a consagrar este momento ahora. Invite a Jesús a entrar a su vida si no lo ha hecho antes. Amén, amén, hermana, qué lindo. Aquí estoy, dice ella. Aquí estás y ahí está tu Dios mirándote en este momento, contento. Te bendecimos. Y si hay alguien más que siente ese llamado ahora mismo de parte del Señor, haga lo que usted quiera. Si se quiere levantar, levántese. Si quiere levantar su mano, hágalo. Si se quiere, mire, yo sé que algunos, I'm going to catch hell from some. Si usted quiere quedarse tranquilo allí, amén. Pero mire, ahora mismo entregue su vida al Señor. Dígale: Señor Jesús, te invito a entrar a mi espacio. Te invito a entrar a este templo. El Señor dice que si tú abres la puerta, después que Él toca, Él entra. Eso es una promesa. Es una promesa. Y ahí no hay nada excepto eso. Él está tocando tu corazón en este momento y si tú quieres aceptarlo, Él va a entrar. Y después te aconsejo que lo hagas un proceso más público. Pero en este momento siento el Señor simplemente invitarte y que tú reacciones como tú quieras. Estés allá arriba o abajo, invita a Jesús a tomar control de tu vida. Y se va a dar una transacción al nivel espiritual invisible. El diablo va a darse cuenta de lo que estás haciendo y va a huir. Y Jesús se va a dar cuenta y va a entrar. Y algo nuevo va a cambiar en tu vida, algo nuevo va a suceder en este momento.
Dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Abro la puerta de este templo y te invito a entrar. Díselo al Señor, díselo al Señor. Díselo al Señor y Él te va a escuchar. Dile: escucho el toque de tu mano sobre la puerta de mi hogar espiritual y abro la puerta. Entra. Toma posesión. Me comprometo con el reino de Dios. Comprométete con el reino, compromete tu hogar. El único ser que Satanás respeta en estos tiempos terribles en que vivimos es Jesús, su nombre, su sangre. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Si las naciones entendieran esto, podrían resolver sus problemas históricos en un instante si se doblegaran ante el nombre de Jesús. Si los hogares entendieran esto, si se doblegaran ante el nombre de Jesús, vendría sanidad al hogar. Si las ciudades y los alcaldes y los gobernantes entendieran esto, vendría y entraría el reino de Dios a las naciones y a las ciudades. Si a tu casa entra el reino de Dios, los demonios huirán, te lo aseguro. Invita a Jesús, el pistolero más grande y más rápido que hay en el mundo. Invítalo a entrar a tu casa ahora. Radical, haz una decisión ahora. Doblégate ante el señorío de Jesucristo. Una transacción espiritual. Si tú sientes que quieres ponerte de pie, amén, para hacerlo más fuerte. Si no, como te digo, es tu momento. Pero hazlo y asegúrate que lo estás haciendo. Oprime el botoncito ese que dice send en tu computadora espiritual. Márcalo y recuérdalo y subráyalo. Y de hoy en adelante recuerda que un día, ¿cómo estamos hoy? ¿Agosto qué? Agosto 5, un 5 de agosto a las 2:24 de la tarde, tú decidiste invitar a Cristo a tu corazón y a tu vida y hacerlo Señor de tu vida. Y escríbelo en algún diario, en tu Biblia, donde sea. Vete a tu casa y apúntalo allí y marca ese momento. Y cuando te quieras olvidar de ello, recuérdalo y vuelve a visitarlo y dale gracias al Señor porque te habló y porque tuviste el valor para dar ese paso. Padre, yo digo amén con mis hermanos que te han invitado a sus corazones individualmente, o te han invitado a sus hogares, o te han invitado a sus matrimonios, o te han invitado a su paternidad o su maternidad, o te han invitado a la vida de su familia extendida y te han dicho: Señor, entra y toma control y sella sus vidas y sus corazones ahora, Padre. Ahora, mi hermano, mi hermana, este es un momento sagrado y definitivo en que el Señor te está invitando a marcar tu vida. Y si al final de este tiempo tú quieres venir y mi hermana Delmi aquí y otros hermanos o alguien que te trajo, te invitó o que tú conoces, mira, hay recursos que queremos compartir contigo, queremos orar por ti y queremos bendecir tu vida. Yo siento que esto es lo que tenemos que hacer en este momento. No pido disculpas por ello, pero sí hay que tomar acción sobre lo que hacemos, ir un paso más, porque entonces se queda todo estancado adentro. Deme un momento más, simplemente para tener la Santa Cena, porque ya la comenzamos y tenemos que honrar esto. Invito a los sugieres, pasen por acá, por favor, estemos listos. Poquísimo tiempo más para tener este momento sagrado. Yo sé que hay niños, no sé si tienen que ir a buscarlos, hágalo bien callado o como sea, pero nos queda este momento sagrado. La mesa está servida, no podemos retroceder, y qué privilegio. 26 minutos más de lo que pasan las 2 de la tarde. ¿Qué es eso comparado con el manjar que Dios tiene para nosotros? Qué privilegio. Damos gloria y honra al Señor. Padre, consagramos este momento a ti. Tú estás mirando sobre este instante. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermanos. Mantenga su mente enfocada en el Señor en este momento. Al estar
ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá. Haberlos recibido, confesado, y usted puede participar de estos elementos. Usted no tiene que estar totalmente todo bien en su vida. Mucha gente tiene miedo de la Santa Cena. Si usted ha reconocido sus pecados, los ha confesado delante de Dios, se ha confiado a la gracia y la misericordia de Jesús, y usted lo ha confesado verbalmente, con su boca, con su espíritu, como Señor y Salvador, usted participe de esa mesa y el Señor sabrá lo demás. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de este símbolo del pan. Asimismo el Señor tomó también la copa
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Estos son meros símbolos tan humildes, que uno pensaría que ¿cómo es posible? Pero es nuestra fe la que transforma estos símbolos humildes en algo verdadero y sublime. Por nuestra fe, esta pequeña pedacito de harina y esta cosa plástico que contiene jugo de uva se transforma en la sangre y el cuerpo de Cristo. No sé cómo, ni me pregunten, no voy a entrar en detalle, pero son símbolos del poder, la sangre de su sacrificio en la cruz. Nuestra fe lo transforma en eso. Y entramos en una mística relación con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. A nosotros asumir este momento en esa manera, estamos recordando lo que Cristo hizo. Por eso la Biblia dice, terminando: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, es decir, en esa actitud que nosotros estamos haciendo, sagrada, sacramental, definitiva, sublime, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, declaráis hasta que Él venga. Amén y amén. Les bendigo, mis hermanos, que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Salga a servir y a ser un gigante espiritual para gloria de Dios y avance de su reino. Salúdense unos a otros, están bendecidos.